Si la vida cristiana se tratase de experiencias espirituales y sublimes, estoy seguro que el apóstol Juan se podría jactar de algo realmente extraordinario en esta esfera. Nos acordamos cómo junto con Pedro y Jacobo había dejado a los otros 9 discípulos y las multitudes para subir este monte detrás de Jesús para orar ahí con él, según el costumbre del Señor. Y nos acordamos que cuando llegaron a la cima de este monte y comenzaron a orar, experimentaron algo realmente extraordinario, algo sublime y glorioso cuando el Señor Jesús fue transfigurado delante de sus ojos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y Moisés y Elías aparecieron con Jesús y conversaban con Jesús hasta que Pedro tuviera que abrir la boca. Y de repente, cuando todavía Pedro estaba hablando, una nube brillante, nada menos que la gloria de Dios, los cubrió y oyeron una voz que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd". Y ellos cayeron sobre sus rostros en el temor apropiado cuando uno está en la presencia del Dios vivo. Y cuando Jesús se acercó y les tocó, levantaron sus cabezas y no vieron a otro sino Jesús solo. Esa fue una experiencia gloriosa, una experiencia sublime y extraordinaria, una experiencia que podríamos llamar de la cima de la montaña, una experiencia tan sublime. Pero cuán fácil es pensar que la vida cristiana de alguna manera consiste de una serie de tales experiencias de la cima de la montaña. Claro, por supuesto, menores que esta experiencia del apóstol Juan, pero igualmente experiencias extraordinarias. Y se ve con claridad cómo tendemos a pensar así. Algunos buscan visiones y sueños y milagros, y otros un éxtasis espiritual como si fueran arrebatados al tercer cielo con Pablo. Otros esperan oír la voz de Dios audiblemente o tener una sensación de la presencia de Dios. E incluso ponen luces y programan música con el fin de promover y de crear estas sensaciones. Y para muchos esas experiencias, estas sensaciones extraordinarias llegan a ser para ellos el fundamento y la fuente de su confianza, que son de Cristo. Pero esta realidad no solo se manifiesta en lo abiertamente místico. Incluso se ve en comentarios y frases sutiles como: sé que soy de Dios porque siento su presencia. Sé que soy cristiano porque tuve tal experiencia en tal día. E incluso el cristiano más ortodoxo puede medir su estado espiritual por lo que siente o lo que experimenta, buscando confirmar su salvación por experiencias extraordinarias. Pero lo increíble es que cuando el apóstol Juan escribió esta carta, esta epístola, para que los creyentes pudieran saber con certeza que tienen vida eterna y son hijos de Dios, él no nos apunta a ninguna de estas experiencias extraordinarias como el fundamento de nuestra seguridad.
Este apóstol que estuvo en el monte con Pedro y Jacobo y que vio la gloria de Cristo, que oyó la voz del cielo, que vivió el gran avivamiento en el nacimiento de la iglesia, que hacía y veía grandes milagros y que recibía revelación directa de Dios. Él no apela a estas experiencias como el fundamento de su confianza de la salvación, ni tampoco nos manda a buscar la seguridad de la salvación en sensaciones sublimes o en conocimiento oculto o visiones de gloria como enseñaron los falsos maestros de su día, que prometían un conocimiento especial que le llevaría al creyente a ser verdaderamente espiritual. Juan no nos manda a buscar estas experiencias extraordinarias como ocurrió en este monte de transfiguración como prueba de nuestra salvación. Cuando él aquí escribe con el fin de que el creyente sepa que tiene salvación, que tiene vida eterna, él dirige nuestra vista una y otra vez a lo ordinario de la vida cristiana, a la fe, al amor y a la obediencia, porque son estos elementos básicos, ordinarios de la vida cristiana que son la prueba de una realidad extraordinaria, algo sublime, algo verdaderamente milagroso, algo que se llama el nuevo nacer. Y nos acordamos de qué es el nuevo nacer, ¿verdad? Esta regeneración en la vida de un ser humano, que no se trata de una decisión humana o de ritos o prácticas religiosos o experiencias místicas o de moralismo, sino de un milagro llevado a cabo en el alma del ser humano por el Dios soberano, que toma a pecadores rebeldes, muertos en sus delitos y pecados, y les hace morir a su vieja naturaleza en unión con Cristo en su muerte en la cruz, y les resucita a nueva vida juntamente con Él en su resurrección, haciéndoles una nueva criatura, ya no para ser esclavizados al pecado, sino capaces de obedecer y amar a Dios. Y este nuevo nacer, dicen las Escrituras, no es por la voluntad de la carne ni por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Es Dios quien soberanamente, por su Espíritu Santo, da vida nueva espiritual a huesos secos espirituales, como vemos en Ezequiel 37. Sin duda, el nuevo nacer es una obra sublime y soberana de Dios, un milagro extraordinario que cambia la naturaleza y toda la eternidad del ser humano. Y en Juan 3:3 Jesús dice que si uno no nace de nuevo, si uno no ha experimentado este nuevo nacer, entonces no puede ver el reino de Dios. Y esto implica, hermanos, que el asunto más urgente para todo ser humano, tu necesidad más premiante en esta tarde, es saber con certeza que tú has nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo implica vida eterna en la presencia de Dios con Cristo. Pero no tener este nuevo nacer implica una eterna condenación. Entonces la pregunta que tú debes hacerte hoy es: ¿cómo puedo saber si he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo saber si Dios ha hecho esta obra extraordinaria en mi vida? Y es precisamente esta pregunta que Juan busca contestar en esta epístola, declarando una y otra vez que este nuevo nacer extraordinario se evidencia por lo ordinario.
Y es lo que vemos en 1 de Juan capítulo 5, versículos 1 al 5. Mirad el texto conmigo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Lo vistes, ¿verdad? Al principio y al fin de esta sección, Juan enfatiza que está hablando de todo aquel que ha nacido de Dios. Versículo 1. Y está describiendo todo lo que es nacido de Dios. Versículo 4. Quiere mostrarnos en esta sección lo que caracteriza a la persona que ha nacido de nuevo. Expone la prueba de que uno ha experimentado este nuevo nacer. Y lo que vemos es que no son esas experiencias extraordinarias en la cima de la montaña, no son visiones, ni sueños, ni experiencias místicas que son la prueba. Juan nos muestra que la prueba de este nuevo nacer extraordinario se encuentra en lo ordinario del andar cristiano, en las cosas tan básicas y ordinarias como la fe y el amor y la obediencia. Y hace unas semanas vimos en versículo 1 que Juan comienza mostrándonos que la fe es una prueba del nuevo nacer. Dice el texto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero no solo es la fe, sino también el amor, que es una prueba de que hemos nacido de nuevo. Es nuestro amor por Dios y nuestro amor por los hijos de Dios que demuestra que hemos nacido de nuevo. Pero al fin del versículo 2 dice que inseparablemente con este amor por Dios es nuestra obediencia, que guardemos sus mandamientos. Y aunque Juan en esta sección va a seguir hablando de fe y amor en todos estos versículos 3 al 5, donde vamos a enfocar nuestra atención en esta tarde, quiero centrarnos específicamente en cómo Juan enfatiza la obediencia como una prueba del nuevo nacer. Y si queremos saber, hermanos, que hemos recibido el nuevo nacer, sin lo cual Jesús dice que un hombre no entrará en el cielo, entonces tenemos que prestar atención en versículos 3 al 5 a dos maneras en que la obediencia es la prueba diaria y ordinaria del nuevo nacer extraordinario. Dos maneras en que la obediencia es una prueba diaria y ordinaria del nuevo nacer extraordinario. Y la primera es que la obediencia es sobrenatural. La obediencia es sobrenatural. Porque puede parecernos que obedecer a Dios es tan básico, tan esencial en la vida cristiana, pero a la misma vez es nada menos que un resultado sobrenatural del nuevo nacer. Y al final del versículo 2, Juan conecta nuestro amor por Dios con nuestra obediencia. Dice que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero aquí en versículo 3 nos dice que amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Mirad versículo 3. Porque este es el amor de Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa amar a Dios? Juan da la respuesta aquí al definir nuestro amor por Dios. Antes ha definido el amor de Dios por nosotros en capítulo 4, mostrándonos que se ha manifestado cuando Él envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Pero aquí nos muestra que nuestro amor por Dios también tiene su manifestación en obediencia a sus mandamientos. Juan aquí vincula inseparablemente el amor genuino por Dios con la obediencia a los mandatos de Dios. Y es justo esta realidad que Juan había oído de Jesús. Porque al leer este versículo es imposible no pensar en las palabras de Jesús en el aposento alto en Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y otra vez Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y otra vez en versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Una y otra vez Jesús repite que un amor genuino por Él se expresa en obediencia a sus mandamientos. La misma verdad que Juan expone aquí. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero aquí es donde comenzamos a entender la naturaleza sobrenatural de esta obediencia. Porque ya en esta carta Juan nos ha dicho que si amamos es porque hemos nacido de Dios. Y entonces este amor que resulta en obediencia a Dios es un resultado, es un producto del nuevo nacer que el creyente ha experimentado. Este amor por Dios que se manifiesta en obediencia a sus mandatos es el resultado del nuevo nacer. Y sin este nuevo nacer, el amor por Dios expresado en obediencia a sus mandamientos es tan imposible como llegar a la luna en una bicicleta. Es imposible. E Israel es la prueba de esto. Fueron llamados en Deuteronomio 6 a amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Pero si tuviéramos tiempo para recorrer todo el Antiguo Testamento, podríamos ver cómo una y otra vez fracasaron en su obediencia. Eran incapaces de cumplir los mandamientos de Dios a pesar de toda manifestación de su gloria y sus milagros, mostrando su presencia en medio de ellos. Y fue como las escrituras dicen una y otra vez, porque no tenían un corazón para obedecerle. Eran incapaces de cumplir sus mandamientos. Pero esto no solo es la verdad para Israel, sino también es cierto para todo ser humano muerto en sus delitos y pecados. No puede agradar a Dios, no agrada a Dios, ni puede agradar a Dios, como dice Romanos 8. Por naturaleza es incapaz de obedecer a Dios. Pero esto no es porque los mandamientos de Dios son demasiado pesados. Como dice nuestro texto, versículo 3, sus mandamientos no son gravosos. El ser humano no fracasa en su obediencia porque los mandatos de Dios son como una carga pesada, imposible de llevar. Es lo que significa esta palabra. No son gravosos, no son pesados. En otras palabras, el problema no es con los mandamientos de Dios. Y vemos eso con claridad al entender de qué mandamientos Juan está hablando. Porque sabemos que hay muchos mandamientos en la Biblia, pero
hay dos mandamientos principales que Jesús declaró en Mateo 22, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente. Y dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos grandes mandamientos, y de estos dos, dice Jesús, dependen toda la ley y los profetas. Obediencia a Dios, en otras palabras, hermanos, se resume en estos dos mandamientos, y es precisamente a estos dos mandamientos que Juan se refiere en versículo 3. Estos son los mandamientos que no son gravosos. Y lo sabemos porque Juan nos lo dice unos versículos antes, en capítulo 4, versículo 21, donde dice: este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, el primer mandamiento, ame también a su hermano, el segundo. Y vemos lo mismo en versículo 2 de nuestro capítulo, que amemos a Dios y a los hijos de Dios. Los mandamientos son amor por Dios y amor por el prójimo. Lo mismo que Jesús mandó a sus discípulos en Juan 13 y 15, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Estos son sus mandamientos para nosotros y no son gravosos, son hermosos, son puros, son un deleite para el alma. Pero a su vez son tan imposibles para el ser humano que no ha nacido de nuevo. Porque como Juan ha declarado en capítulo 3, versículo 14, el que no ama permanece en muerte. Y uno que no ha nacido de nuevo, uno que no tiene esta vida nueva espiritual, no puede amar. Solo son los que han nacido de nuevo que pueden amar a Dios y obedecer este mandato de Cristo de amar al prójimo como Él nos ha amado. En agosto de 1896, un hombre viajando en Alaska vio un brillo pequeño en un arroyo, algo que parecía insignificante, diminutivo, realmente irrelevante. Pero al acercarse más, él pudo ver con claridad que ese brillo pequeño fue nada menos que oro puro, y marcaba nada menos que el descubrimiento de los campos de oro más ricos de los últimos siglos. Y lo que le parecía algo tan ordinario fue evidencia de un tesoro extraordinario. De la misma manera, Juan quiere que sepamos que algo que puede parecerse tan rutinario, tan ordinario como nuestro amor por Dios y nuestro amor por los hermanos, es nada menos que la preciosa evidencia de algo extraordinario, de que hemos nacido de nuevo, de que Dios ha obrado esta nueva vida en nuestras vidas. Entonces, si quieres tener el gozo y la confianza de saber con certeza que tienes vida eterna, que has nacido de nuevo y eres hijo de Dios, no lo busques en sensaciones, en experiencias o en éxtasis espiritual, porque la evidencia de que el nuevo nacer extraordinario ha ocurrido en nuestras vidas es lo ordinario de amar a tus hermanos de corazón, un amor que se expresa en palabra y en hecho, un amor que pone a tu vida por la vida de tus hermanos, un amor que se ve en escribirles y animarlos con la palabra, en dirigirnos a ellos en conversaciones apuntándonos a Cristo, en poner mesas y recoger sillas y preparar café y mostrar hospitalidad.
Estas cosas que parecen ser tan insignificantes, tan ordinarios, Juan nos está mostrando que son la prueba preciosa de que hemos nacido de nuevo, porque revelan un amor genuino por Dios y por los que han nacido de Dios. Si quieres tener la seguridad de tu salvación, debes buscar amar a tus hermanos y amar a Dios. Y puede ser que te has llenado de dudas, de incertidumbre en tu vida y no estás seguro de si eres salvo o no, pero puede ser simplemente porque estás enfocando demasiado en ti mismo en lugar de mostrar esta prueba que Dios ha declarado aquí, que busquemos amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, para que esta obediencia tan ordinaria se convierta en la prueba de este nuevo nacer extraordinario. Pero brevemente quiero que veamos una segunda manera en que la obediencia ordinaria evidencia el nuevo nacer extraordinario. Y es que la obediencia es victoriosa. La obediencia es victoriosa. Porque al final del versículo 3, Juan dice, y sus mandamientos no son gravosos. Como hemos visto, amar a Dios y amar al prójimo son los mandamientos gloriosos y buenos. No son una carga pesada para el creyente. Pero hubo un tiempo en la vida de todo creyente cuando sí eran gravosos, cuando eran una carga imposible de recoger y llevar. Hubo un tiempo cuando obedecer y agradar a Dios fue una imposibilidad, porque por naturaleza estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice Efesios, estábamos siguiendo al Dios de este mundo, Satanás, junto con los demás hijos de desobediencia. Seguíamos al príncipe de la potestad del aire. Y estábamos en esta condición, esclavizados por un amor, no para Dios, sino por el mundo y las cosas del mundo. Lo que Juan describe en capítulo 2 de esta epístola como la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Seguimos la corriente de este mundo, satisfaciendo cada deseo de nuestra carne y mente, cada lujuria y codicio y orgullo. Y no podíamos obedecer a Dios. Sus mandamientos eran gravosos. Pero llegó ese día cuando Dios nos hizo nacer de nuevo. Y en ese día vencimos al mundo. Mirad versículo 4 de nuestro texto. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es la marca de esa victoria? Versículo 3, que sus mandamientos no son gravosos. Juan dice que el nuevo nacer da victoria. Una victoria que viene por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, como siguen diciendo versículos 4 y 5, pero una victoria en que lo que antes era imposible, lo que antes parecía gravoso para el creyente, ahora se convierte en su gozo. Una victoria en que somos librados a la esclavitud, a este mundo que obedecíamos y satisfacíamos las pasiones de la carne, la pasión de los ojos y el orgullo de la vida. Y ahora por el nuevo nacer tenemos victoria, hemos muerto al pecado, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y hemos sido resucitados a nueva vida en unión con Cristo para que ahora vivamos por medio de Él.
ya no obedeciendo al mundo con sus deseos pasajeros, porque hemos vencido al mundo por este nuevo nacer. Y obedecemos a Dios porque ahora sus mandamientos no son gravosos. Juan nos muestra que esta es la obediencia victoriosa que evidencia el nuevo nacer. No se trata de una experiencia en la cima de la montaña, no se trata de una sensación o una experiencia mística o un alto espiritual. Juan nos muestra que esta es la evidencia del nuevo nacer, este nuevo nacer extraordinario, pero se encuentra en lo ordinario de una obediencia victoriosa. El nuevo nacer se evidencia en tu batalla diaria contra el pecado. Se ve cada vez que en lugar de gratificar los deseos del cuerpo y de la mente, buscas agradar a Dios y amar y servir a otros. Esta prueba del nuevo nacer se ve en que aunque todavía pecas, ya no eres esclavo al pecado y estás activamente buscando abandonarlo y crecer en tu conformidad a Cristo. Juan dice que la evidencia del nuevo nacer se encuentra en lo ordinario de esta obediencia victoriosa y diaria. Y puede ser que estés aquí y eres creyente, pero no tienes esta confianza, esta certeza de que hayas nacido de nuevo. Y puede ser simplemente porque has negligido esta evidencia ordinaria. En lugar de victoria contra el mundo y sus deseos, estás cediendo ante la tentación. En lugar de luchar contra el pecado, te has rendido ante él. En lugar de trabajar y esforzarte para obedecer los mandamientos de Dios, te has convertido en un perezoso espiritual. Y por causa de esto no tienes gozo ahora, ni seguridad en tu andar con Cristo, ni esta cercanía con Dios que tanto anhelas. Y si es tu caso, hermano en Cristo, el apóstol Juan te ha mostrado el camino para volver a este gozo pleno que viene por la certeza de que somos hijos de Dios y tenemos comunión con el Dios vivo, y no es por buscar experiencias extraordinarias, es por poner en práctica estos mandatos ordinarios y diarios de amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Estas son las pruebas que muestran que ya hemos nacido de nuevo. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has mostrado cómo saber con claridad que somos tus hijos, que hemos nacido de nuevo, que va a ser no por buscar algo fuera de nuestro alcance, no va a ser por anhelar experiencias místicas, sino que va a ser por algo tan ordinario como amarte a ti, como obedecerte a ti. Y te ruego que nos ayudes a buscar ser diligentes, a ocuparnos con nuestra salvación, a trabajar diligentemente para confirmar nuestro llamado, para tener esta certeza de la salvación que viene por medio de usar estos medios de la obediencia a tus mandatos de amarte a ti, amar a nuestros hermanos y obedecer tus mandamientos, negando los deseos mundanos y buscando vivir vidas santas ante ti. Señor, ayúdanos a andar en esta comunión, en este gozo que hay en saber
que somos tuyos. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que no haya experimentado este nuevo nacer, oramos que tú obres en él para que vea la gloria de Cristo, para que venga a los pies de la cruz y para que experimente este nuevo nacer. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.